Eu vivia enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta mensagem eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e esta mensagem eu abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não aceita coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. Prazer muito profundo que o abutre não o tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Rejeitam o profeta, mas creem na Trindade. Preferem ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra pra a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como estamos viendo un tema sobre el camino de la adopción, quiero comentarles que el pensamiento principal está basado en el mensaje La personificación del cristianismo, predicado por el profeta del Señor, William Branham, un 20 de enero del año 1957. Esta traducción que estoy usando es la traducción o la edición de Puerto Rico. Voy a dejar aquí donde voy a comenzar a leer en unos momentos. Vamos a orar primero. Les saludamos a todos los hermanos. Esperamos que este tipo de transmisión resulte en ser una bendición para sus vidas y sus corazones, hermanos. Le damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Me estén orando por nosotros y muchas cosas que quisiéramos compartir a veces, pero si no tomamos un orden, simplemente vamos a terminar muy dispersos tratando de cubrir todo y al final no cubriendo nada de la manera que debería ser cubierto o abordado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Bendice nuestra vida y corazones, Señor. Bendice a cada hijo y cada hija en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y bendice tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos para tu gloria y honra. Amén y amén. Como les decía, si no tomamos un orden, vamos a hablar de todo un poco y al final no decir nada. Me gustaría ir otra vez al libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Y les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, verso 20, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Capítulo 36, verso 26. Recuerde el título del folleto que le acabo de mencionar. Se llama La personificación del cristianismo. Porque hallamos que en este caminar, tenemos distintas clases de gente. Dice, os daré, 36-26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra y habitéis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces nos dimos cuenta que en este camino de adopción la ordenanza o lo que se requiere es que vivamos su palabra. ¿Cómo vamos a vivir su palabra si somos un género diferente? O por lo menos la simiente que está predestinada a nosotros no ha sido traída a vida. No hay forma de traer a cumplimiento la palabra si no hemos tenido un encuentro con el dador de la palabra, con Dios mismo. Entonces hemos estado leyendo algunas cosas y nos dimos cuenta que el hermano Branham habla sobre este asunto y dice el profeta que es Dios siendo uno con nosotros y la manera de llegar a ser esa clase de unidad es que la palabra misma venga a morar en nosotros y porque Dios mora en su palabra. Entonces si tenemos una porción de la palabra en nosotros, esa porción de la palabra, como una pequeña célula humana, se multiplicará a otra célula humana y otra célula humana y al final formando un cuerpo. Y es al cuerpo, su cuerpo, donde Dios viene a morar. Dios nunca, dijo el profeta, estuvo sin un cuerpo. Entonces nos damos cuenta que el profeta habla sobre la espiritualidad
y sobre el poder ver y entender cómo Dios está en el cuerpo. Y habla de la oración de Jesús en Juan, capítulo 17, lo que hablábamos la vez anterior, nosotros lo hablábamos, no el profeta, nosotros. Verso 11 al verso 20, donde dice: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cómo era uno él con el Padre? Es que el Padre estaba morando en su palabra. De esa manera eran uno. Eran uno. Me gustaría leer en otra escritura. Dice el profeta, o más bien la escritura, en Juan 8:37: sé que sois descendientes de Abraham. Jesús hablándole a los fariseos en su día. Pero procuráis matarme. Fíjese, me procuran matar, ¿por qué razón? Hay una razón por la cual procuraban matar al Señor Jesucristo, y dice así: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermano, hemos estado leyendo del profeta donde dice que una parte del Logos entra en nosotros para tomar el control aún de nuestras emociones, para gobernarnos. Gloria al Señor Jesucristo. Él entra para gobernarnos. Él es puesto en el corazón nuestro para gobernar nuestra emoción. Página 26, edición de Puerto Rico, del mensaje la personificación del cristianismo. Dice el profeta: y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se asienta en medio de su espíritu nuevo, y allí Él controla sus emociones. Y es como el resorte principal de un reloj famoso, y es de cuerda automática. Usted no tiene que darle cuerda cada día. Dios le dio cuerda una vez por todas, y está sentado en la mera mitad en su vida, de su vida nueva. Y mientras de que el resorte principal del reloj, a medida que se libera y transcurre el tiempo, él controla cada organismo pequeño de ese reloj para una hora perfecta. Y cuando el Espíritu Santo, no el título nuevo, no la iglesia nueva, no el pensamiento nuevo, no la emoción nueva, no el aceite nuevo, no el baile nuevo, no el labio nuevo, o la lengua, no la lengua nueva, no el esto nuevo, no el sombrero nuevo, sino cuando entonces usted no tiene que actuar humilde, usted no tiene que actuar como un cristiano. Eso controla todo lo que está dentro de usted. Eso lo hace decente, hace que la iglesia actúe ordenadamente, hace que los dones obren perfectamente. Y si usted tiene que ser quitado de un lugar en donde usted piensa que usted debería de estar y ponerlo en alguna otra parte, Él lo controla a usted. No enojado, nunca regresaré otra vez. No, señor. Eso demuestra que el resorte principal no está allí. Cuando usted explota con cualquier cosita que sucede, que envenena esa naturaleza, y cuando el pastor toca algo que está en la palabra y usted dice, yo no creo eso, tenga cuidado. Cuero de vaca vieja, tenga cuidado, tenga cuidado. El nuevo resorte principal no ha sido asentado allí adentro todavía, pero él controla, él lo hace creer, él lo hace actuar a usted de tal manera que usted llega a ser salado, y para todo el mundo está sediento, dice salado, y todo el mundo llega a estar sediento de ser como usted. Ese es el Espíritu Santo asentándose en medio de su espíritu. Ese es el resorte principal. Es entonces cuando el yugo con el que usted está uncido, me repugna ir a la iglesia esta noche, yo no, y ese predicador, si no se prolonga tanto, y me gustaría escucharlo por unos minutos, pero déjenme decirle, la última vez que cuando fui a la fiesta de cartas, Susi dijo: me quiere decir que has tenido que la audacia de menospreciarte, dejando
tu pelo suelto, me quiere decir que a mí que tú vas a usar esos pantalones, vas a dejar de usar esos pantalones cortos y más, linda. Bueno, ve usted, la cosa de esto es que si usted solamente recibió un espíritu nuevo, eso lo matará a usted, correcto. Pero cuando usted ha recibido su espíritu, eso hace que cada emoción entre en tic-tac, tic-tac, exactamente con la palabra de Dios. Eso lo hace tic-tac, tic-tac con la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, mira Susi, espera un momento. La Biblia dice que es una abominación delante de Él hacer eso. Y el amor de Cristo ha venido a mi corazón y yo lo amo a Él muchísimo como para hacerlo. ¿Ven? Yo lo amo. Juan, ¿tú me quieres decir que te has asociado con ese montón de fanáticos y ahora que ha nacido un niño en mi casa, tú no aceptas un cigarro? Pero mira, Juan, él dice que debemos, el Espíritu Santo en mi corazón me dice que deberíamos abstenernos de toda inmundicia del mundo. ¿Ven? ¿Ven? No, Juan, aleluya, Juan, gloria a Dios, Juan. Alabado sea el Señor, Juan. ¿Ves el aceite en mi mano? Gloria a Dios, Juan. Yo puedo hablar en lengua, aleluya, yo puedo. No, 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 no. Esa no es la manera en que el Espíritu Santo se comporta. No, no. Lo regresa a la decencia. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos y agradecidos con el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos esta pequeña cita o esta cita de este mensaje personificación del cristianismo, donde el profeta dice que es un cambio de espíritu, de corazón, ese es pensamiento, un cambio de espíritu, pero dentro de ese espíritu Dios pone su propio espíritu, y cuando Él pone su propio espíritu, eso nos hace vivir su propia palabra. Hay otro ejemplo que hemos hablado en otros mensajes, como en el mensaje El rapto. El profeta dice que cuando tenemos una célula de humano, esa célula producirá otra célula de humano. La novia y el cuerpo de Cristo será todo la misma célula. Entonces dice, no puede ser una célula humana y luego una de perro y luego una de mono. Tiene que ser célula sobre célula sobre célula. En otra parte, el hermano Branham dice que Satanás puede imitar cualquier don, cualquier cosa, incluso el amor, dice. Porque recuerden que el profeta pensaba que la evidencia del Espíritu Santo era amor. Y yo un buen día, conversando con su amigo Lee Bale, el hermano Lee Bale, sobre este tema, cuál era la evidencia de tener el Espíritu Santo, resulta que el hermano Lee Bale le probó al profeta que la evidencia no era amando. Los dos tenían buenos argumentos. El hermano Oliveira pensaba en ese tiempo que la evidencia del Espíritu Santo era hablando en lenguas porque él había sido un creyente bautista y él a los 19 años de edad había recibido el Espíritu Santo con esa manifestación, las lenguas. Entonces él creía en ese entonces que la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo era hablando en lengua. Pero el hermano Branham le mostró por la escritura que la evidencia no es hablando en lenguas, pero el hermano Oliveira también le probó al profeta que la evidencia tampoco era amando, porque hay una escritura donde dice que mirad cuán amor que puede tener uno que puede dar su vida por sus hermanos. Tomando esa cita del hermano Branham, se basaba para decir que la evidencia era amor. Mirad cuán amor hay que uno ponga su vida por sus hermanos. No hay nada más grande. Eso dice la escritura. Pero el hermano Oliveira le dice, hermano Branham, es muy bueno el punto, pero también la escritura dice que si Dios diese mi cuerpo para ser quemado y diese mi vida por mis hermanos y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Entonces ahí el hermano Branham se quedó pensando, cerró su Biblia y quedó sin ningún argumento. Claro está que ni hablando en lengua ni a morir por otro es la evidencia del amor. En nuestra historia tenemos mucha gente que luchó por libertad y luchó por algunos principios y algunos derechos e incluso dieron su vida para que otros pudieran alcanzar en un futuro esos derechos y esas libertades. Podemos decir que esta gente murió por otro, pero algunos eran ateos, otros no eran creyentes, otros sí, y así tenemos de todo.
Pero eso no los hace a ellos ser salvos o ser hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que yo puedo dar mi vida por otro y no tener amor. Entonces el hermano Branham se dio cuenta que la evidencia del Espíritu Santo no era amor. Y un día, un buen día, en el mensaje Cisterna Rota, nos dice el profeta, yo fui corregido el otro día por el Espíritu Santo, porque Él me tuvo que revelar, Él vino y me reveló que la evidencia del Espíritu Santo no es amor, no es hablando en lengua, no es nada de eso, dice, la evidencia del Espíritu Santo es recibir la palabra de la hora. Y en otras partes dice, es recibir palabra sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra. Y la única manera que hallamos en el mensaje de traer palabra sobre palabra es recibiendo la simiente de Dios, que es la palabra hablada. Entonces, cuando usted recibe una simiente de Dios en su corazón, eso va a traer palabra sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra. Entonces, eso es lo que nos dice y nos enseña el profeta William Branham. Dice, hay una cosa que Satanás no puede imitar. Satanás puede imitar el amor. Satanás puede imitar cualquier don, pero hay una cosa que Satanás no puede hacer y es traer palabra sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra. En otra parte dice que para eso, para Satanás llegar al lugar donde estamos nosotros y tentarnos, él tendría que venir por el mismo nacimiento que nosotros hemos venido. Él tendría que venir por el mismo camino que nosotros hemos venido. Él tendría que ser justificado, santificado y lleno del Espíritu Santo. Él tendría que ser, para tocar, el Satanás, tocar a un creyente, él tendría que ser nuestro hermano. Pero él no es simiente, no hay simiente en él. Hermanos, eso es tremendo. Porque en el que no hay simiente, simplemente no hay nada que vivificar. Pero si en nosotros hay una pequeña simiente de Dios, eso quiere decir que somos vivificables, si es que esa palabra existiera. Voy a leer algo más de este mensaje, la personificación del cristianismo. El corazón nuevo de Dios que pone Él en usted se asienta en el mero centro de usted. Eso es su impulso, de donde sus emociones salen. Y el espíritu nuevo se asienta en el mero centro de su corazón nuevo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se asienta en el medio de su espíritu allí y controla sus emociones. Eso dice en esta traducción o en esta edición, ¿verdad? Pero vamos a leer otra edición que tengo yo acá, otra traducción. Sería bueno buscarlo en el inglés y ver cómo dice realmente. Dice el profeta. Déjeme encontrarlo. Dice así el profeta. Hay que revisarlo en el inglés. Y usted está en las bases de libre albedrío. Espéreme, déjeme ver eso. Que él controla sus emociones. Gloria a Dios. Amén. 184. Tengo anotado ahí la 180. Ahí está. Sí, está bien la cita. Lo que pasa es que yo estaba un poco confundido. Gloria a Dios. Aquí está. Párrafo 184 de esta edición. Sí, es correcta. No hay un error de traducción. Yo pensé mal. Perdónenme. Está bien. Hemos estado leyendo de esta edición los párrafos 111 al 115. Y leímos más incluso. Pero vamos a leer ahora el 184. Dice, pero si él lo hizo así, sin tener usted nada que decir, cuanto mucho más puede él, por su procreamiento, darle una oportunidad. Y usted está en base de libre albedrío. Usted puede rechazar esto o usted puede aceptarlo. El rechazarlo es estar perdido y permanecer permanecer siendo potasio y calcio y petróleo. Pero el aceptarlo es tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo y su espíritu, dice el profeta, parte del logos en usted, controlando sus emociones
Cuando Él arrulla a través de su palabra, usted regresa al arrullo, contestándole a Él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén, Señor. Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Amén, Señor. Cuanto mucho más Él lo resucitará, aunque su cuerpo esté disperso de este a oeste por el viento. Cuanto mucho más puede este Espíritu Santo, después de la total aniquilación por esta bomba atómica que va a caer en la Tierra uno de estos días, haciendo hoyos y dirigida al Estado, pero el calcio y el petróleo permanecerán aquí, y luego el Espíritu Santo, dice el profeta, procreará otra vez. Cada hueso se unirá a su hueso, cada brazo se unirá a su brazo, y habrá una iglesia del Dios viviente parada en el último día. Amigos, únicamente por el procreamiento o el arrullo del Espíritu Santo pueden ustedes lograrlo. Dios promete resucitarlos a medida que ustedes escuchen su voz. Y esa voz pequeña, apacible, que habla en lo profundo de su alma. Gloria a Dios. ¿Ve? ¿Qué es lo que nos da Dios a nosotros? Nos da una parte del logos. Nos da un corazón nuevo, dijimos que eso era un cambio de pensamiento. Nos da un espíritu renovado, eso es un cambio de deseo, pero en el centro de ese espíritu renovado, Él pondría su propio espíritu para gobernar nuestras emociones. Entonces, cuando Él pone ese espíritu, el profeta dice, una parte del logos en usted para gobernar sus emociones. Hermano, eso es tremendo. Porque si es una parte del logos, es la palabra. Es la palabra, hermano. Y nosotros podemos oír por la palabra, podemos creer por la palabra que está en nosotros, por esa parte del logos que está en nosotros, podemos decir amén a cada palabra. Él viene y nos dice, Jesucristo el mismo ayer y por los siglos, amén. ¿Quién dice amén? No somos nosotros, es esa parte de la palabra que hace contacto con la palabra que hablada, la que hace contacto, y eso trae los resultados. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Amén. Dice el Logos, una parte de Dios en nosotros. El Logos, una parte del Logos en nosotros. Dice amén a la palabra de Dios. Hay un mensaje donde el profeta dice que ningún hombre puede predicar el Evangelio porque no hay nada en el hombre para que pueda predicar el Evangelio. Es Dios quien viene en ese hombre y predica su palabra. Y luego dice en ese mismo mensaje, creo que juró por sí mismo, y no hay nada en la gente para que pueda ella decir amén a la palabra, porque gloria de los hombres yo no recibo, dice la Escritura, ustedes saben eso. Entonces dice que no hay nada en la gente con la que puedan confirmar la palabra, sino que es Dios viniendo en cada miembro, en cada laico, al culto a confirmar su propia palabra. Y por esa razón podemos decir amén. Amén. Cuando el logo está en nosotros. Claro, hay gente que dice amén porque sí, pero eso es personificación del cristianismo. El verdadero cristianismo es cuando una parte de Dios, una parte del logos, llega a estar en nuestros corazones, y esa pequeña célula llamada logos produce otras células y va formando al Cristo maduro dentro de cada creyente. La estatura de un varón perfecto, listo para la adopción. ¿Cómo comienza? Con la célula de la palabra en nosotros primero. Entonces quedamos aquí en Juan 8, donde dice, sé que sois descendientes de Abraham, según la carne, pero procuráis matarme. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo quieren negar? ¿Por qué lo quieren crucificar? Recuerde que el profeta predicó la acusación. Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros decís que habéis oído acerca de vuestro Padre. Decid lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido.
pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. En el verso 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden traer citas sobre citas sobre citas? Si los fariseos hubieran tenido una parte del logo en ellos hubieran podido traer citas sobre citas sobre citas sobre citas y no haber crucificado a Cristo. Como dice Pablo, hablamos sabiduría de Dios en misterio y sabiduría oculta, dice, que ninguno de los príncipes de este siglo tuvo, porque si lo hubiesen tenido, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria, al Señor de la doxa. La palabra gloria es doxa. Nunca hubiesen crucificado al Señor que tenía la misma opinión, valores y juicios que el Padre. ¿Por qué? Porque habrían, por causa de la sabiduría, del logos en ellos, habrían reconocido quién era Jesús. Como dice en otra parte el profeta, que también lo compartíamos, en el tema de la importancia de la escritura en nuestras vidas, decíamos que Jesús venció con el escrito está. Y el profeta dice, él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Eso debió mostrarles a ellos quién era él. ¿Y quién era Jesús? Era el escrito está, hermano. Era la palabra. Pero ¿por qué no pudieron recibir la palabra los fariseos? Porque no pueden traer palabra sobre palabra sobre palabra, porque no tienen simiente para ser vivificada. Y lo mismo pasa hoy. Porque hay gente que no puede traer palabra sobre palabra porque no ha hecho contacto con la zarza ardiente. Porque no ha estado en la parte trasera del desierto y están muy relajados, como decíamos en el primer temita, y están muy cómodos con decir Elías ya vino, tenemos el mensaje, tenemos el profeta y somos creyentes de este mensaje y nos vamos en el rapto. Si usted piensa así, está engañado. Si usted piensa así, que no es necesario entrar en profunda intimidad con Dios, que no es necesario conocer a Dios en el poder de la resurrección y verlo cara a cara y tener una experiencia personal, que Dios se encuentre con usted y lo cambie y lo transforme, no solo le cambie el pensamiento, no solo le cambie el deseo, sino que se agrade tanto Dios que dentro de su espíritu nuevo ponga su propio espíritu, una parte del logos en usted, para gobernar sus emociones. Si usted ha caminado sin eso todos estos años, usted ha estado engañado simplemente, hermano. Pero este tema no es para asustarlo, no es para desalentarlo, es para decirle, hermano, hay una posición en Cristo, hermano, hay una meta que alcanzar, hay un camino de la adopción por el que debes caminar de ciertas maneras. No puedes caminar a tu manera, no puedes caminar a medias, debe ser a la manera provista por Dios, por la cual debemos caminar por este camino. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, sois simiente de la serpiente. El mensaje La fe una vez dada a los santos del año 57, el santo profeta del Señor dice así. Ellos no podían hacer una bomba que no pueden hacer una bomba que toque el alma, porque eso es inmortal. El alma nuestra es inmortal. La escritura dice, no le temas al que puede destruir la carne, témele más bien al que tiene autoridad sobre el alma. Entonces dice el profeta, ellos, la gente, no podrán hacer una bomba que pueda tocar el alma. Hermano, no hay nada que pueda tocar el alma. Esa alma viene predestinada. Éramos simiente siempre. Estoy pensando ahora en un niño, tal vez abusado, una niña abusada, abandonada. Póngalo en el peor escenario. Ponga la historia más triste que pudiera usted haber puesto. Si ese niño, esa niña, venían con predestinación, cuando la palabra hace contacto con su alma despierta a esa predestinación
Y esa alma, cuando es germinada por una parte de Dios, por el Logos, por la palabra, es germinada dentro, queda sellada, y ese niño o esa niña, siendo hombre, ustedes saben ya, puede traer palabra sobre palabra sobre palabra. Porque no altera, no altera, hermano, eh, la condición de nuestra carne estando en un estado alejado de la presencia de Dios porque no lo conocemos, porque no ha cruzado nuestro camino, porque no ha llegado el tiempo de manifestar la palabra que está predestinada a nosotros, no importa la circunstancia en la que esté el cuerpo, no importan las heridas o las cicatrices del caminar que el diablo ha tratado de marcarlo a usted. Cuando la simiente llega al alma, tiene que producir según su propio género. Cuando la palabra llega al alma del creyente, tiene que producir según el género. Y eso va a traer palabra sobre palabra sobre palabra sobre palabra. Y esto, dijo el profeta, hace de una prostituta una dama. Hace de un borracho un predicador. Hermano, es tremendo. Tiene que traerlo. Hermano, y vamos más allá. Hace de un homosexual un varón. Hace de una lesbiana una mujer. Póngale el trauma o el pasado que usted quiera. Cuando la palabra hace contacto en la vida, eso trae el Espíritu Santo a escena para controlar todo en ese hombre, en esa mujer. Todas sus emociones. Yo no discuto con los homosexuales. ¿Por qué? Porque son libres. Pero si la palabra hace contacto con el alma una vez, hermano, va a traer los resultados. Él gobernará las emociones, Él gobernará los pensamientos y Él gobernará los deseos. Y Él dará la victoria en cualquier escenario. Si vamos a 1 Corintios 6, dice Pablo, no es rey, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los dice, borrachos, creo que dice, heredan el reino de Dios. O sea, no pueden recibir el Espíritu Santo. Y dice, y si esto erais alguno de vosotros, o sea, en la iglesia de Pablo había gente que había sido borracha, que había sido esto, idólatra, homosexual, se habían echado con varones y todo eso. ¿Había de eso? Sí. Pero esto es, si esto fuisteis alguna vez, allá ahora habéis sido limpios por causa de la palabra, del Espíritu. 1 Corintios 6. Entonces, hermano, hay un poder de transformación en la palabra hablada. Hay un poder de transformación en la palabra y ese poder nosotros a veces no tenemos la osadía de entrar en ese nivel simplemente porque no le damos lugar a la palabra. Hermano, porque estamos muy ocupados, somos gente como estos fariseos. Ellos vivían bien, no robaban, no tomaban, me va siguiendo, pero cuando la palabra vino, ellos no le dieron lugar a la palabra, porque no había con qué darle lugar. En el caso de usted, en el caso mío, por la gracia y misericordia de Dios, estamos creyendo en una predestinación. Él nos predestinó para esta hora con un propósito, hermano. Ahora usted verá si es para crucificar la palabra o para darle lugar en su corazón para que él controle su cuerpo. Podemos ver muchas cosas más, hermano. Hay cosas muy interesantes en esto. Entonces dice el profeta, ellos no pueden hacer una bomba para que acabe el alma, porque eso es inmortal. Dice, es, hablando del alma, una parte de Dios. El alma que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es una parte de Dios. El logos viene, una parte del logos viene a nuestro corazón y eso trae los resultados, hermano. El mensaje de la Gran Comisión dice, el alma es la parte inmortal. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, eso es tiempo presente. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo concluye. Entonces, cuando somos nacidos de nuevo, somos una criatura nueva. Y esa alma, cuando somos nacidos de nuevo, es una parte de Dios.
La vida eterna viene de la palabra griega zoe, que quiere decir la propia vida de Dios. Eso nos hace hijos e hijas de Dios. No podemos más, no podemos más, no podemos, gloria a Dios, no podemos ya más morir así como Dios no puede morir, porque usted es una parte de Dios. Mensaje del futuro hogar, dice el profeta, usted es parte de la tierra, su cuerpo, pero su alma es parte de Dios, un atributo de Dios desplegado aquí en la tierra, es un cuerpo, en un cuerpo, dice, el cuerpo, para ser redimido, ahora el alma ha sido redimida, porque estaba en el pecado, así que Dios vino por ese medio del proceso de la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo y redimió su alma y usted, siendo una parte de la tierra, son redimidos por medio de eso. Ahora ustedes están en ese proceso, está creciendo ahora mismo. Gloria al Señor. Estamos entrando en ese proceso. Hermano, no es para desanimarlo, no es para echarle un balde de agua fría y decirle a usted no sirve, usted debe irse a su casa, no. Es para animarlo, hermano. Si vamos a entrar en el camino de adopción, si Dios nos llamó para ser hijos de Dios manifestado en este día final, lo vamos a hacer, pero de la manera que corresponde, hermano, de la manera correcta, en las condiciones correctas. Lo vamos a hacer, si estamos en este camino de adopción, vamos a correrlo o caminarlo de forma legítima. No sea que al final seamos descalificados, hermano. ¿Usted viene por este camino? Sí, yo llegué a la meta. Muy bien. ¿Fue cambiado su corazón, su mente, su corazón? Sí, yo tengo buenos pensamientos. ¿Fue cambiado su deseo? Sí, yo deseo cosas buenas. Muy bien. Tercera cosa, el logos habita en usted. No sabía eso. Descalificado. Porque no corrió en las condiciones correctas. No corrió en las condiciones establecidas por Dios. Hermano, debemos correr legítimamente esta carrera. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermano. Espero que estos temas le estén ayudando a su vida espiritual. Debemos traer palabra sobre palabra. ¿Lo voy a traer yo? No, hermano. Por mi propia fuerza no puedo. Por mi propia fuerza no puedo, hermano. Por mi propio sentir no puedo. Por mi propio deseo no puedo. Dice la escritura que hablando de los hijos de Dios, dice los que no son engendrados por voluntad de carne, o voluntad de sangre, voluntad de varón, sino de Dios. Entonces no es nuestra fuerza, nuestra voluntad, sino que Él tiene que venir a nuestras vidas para hacerlo. Y miren lo que dice el texto. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Dice eso, Salmo 27:4, Salmo 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, el Señor es el que hace la obra en nosotros. El Señor es el que hace la obra en nosotros, no somos nosotros, hermano. No es usted haciéndolo, es la palabra haciéndolo. Si usted ha recibido una parte de la palabra en su corazón, si usted lo único que sabe es que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, manténgase creyendo eso, manténgase confesando eso y la palabra obrará por sí sola, hermano. Pero manténgase en esa condición, obrando o creyendo la palabra y la palabra lo hará. Eso traerá palabra sobre palabra. No es usted produciendo una sanidad divina, no es usted orando por el enfermo, es la palabra que mora en usted trayendo los resultados. Es la palabra que mora en usted congregándose, es la palabra que mora en usted aparejándose, es la palabra que mora en usted, porque no puede ser el deseo humano, porque si es el deseo humano, sin el nuevo nacimiento es cuando la palabra llega al alma. Eso es el nuevo nacimiento. Entonces, lo dijimos al principio, la evidencia del Espíritu Santo es cuando la palabra llega al alma. No es amar, no es hablar en lengua, todo eso lo puede tener sin ser germinado en el alma.
Pero cuando usted es germinado en el alma, entonces eso trae los resultados. Eso trae, hermano, que usted se congregue, que usted se apareje, que usted ame, que usted perdone, que usted restaure, que usted busque, que usted ore, que usted lea, que usted se congregue, que usted pague sus diezmos. Eso trae los resultados, hermano. Ah, hermano, yo llevo años pagando los diezmos porque a mí se me ocurrió y siento que tengo que ser fiel en eso. Bueno, hermano, lo que es nacido de la carne, carne es. Hermano, pero hagámoslo, si estamos, no estoy diciendo que lo que ha hecho lo ha hecho mal, Dios le dará su recompensa por lo que ha hecho, por congregarse, por orar, por aparejarse, pero hermano, lo que es nacido de la carne, carne es, y en nada aprovecha, dice la carne. Entonces la condición en la que debemos caminar no es una condición carnal, es una condición de hijos en este camino de adopción, en las condiciones para la adopción. No sé si logro hacerme entender. Voy a leer una cita en el mensaje de la llave de la puerta. Ningún hombre puede entender la palabra fuera del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando un hombre dice que tiene el bautismo del Espíritu Santo y discute la palabra siendo correcta, hay algo mal en ese hombre. En otro mensaje titulado La obra maestra identificada de Dios, obra maestra identificada de Dios, dijo el profeta: ¿cómo puede un hombre tener el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que escribió la Biblia, y un hombre tener el bautismo del Espíritu Santo y negar la palabra? ¿Cómo puede el Espíritu Santo en usted puede negar su propia palabra que fue puesta para usted? Yo no puedo entenderlo. Tiene que estar de acuerdo con la palabra. Y si su espíritu en usted no puntualiza cada palabra, cada una de las promesas de Dios con un amén, hay algo mal allí. Gloria al Señor. Hermano, eso es tremendo, hermano. Es la palabra diciendo amén a la palabra, es la palabra congregándose, es la palabra llegando temprano al servicio, es la palabra apartando el tiempo, es la palabra, hermano, haciéndolo. Usted deje la palabra actuar, ríndase a la palabra, entréguele su corazón a la palabra, exprésele su amor a la palabra, ame la palabra, busque la palabra, lea la palabra, y la palabra lo hará, hermano. La palabra traerá los resultados y serán exactos, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no puede fallar. Los dones fallarán, pero la palabra no puede fallar, hermano. Todo fallará, pero la palabra no puede fallar. Su pastor caerá, su iglesia se acabará, sus hermanos, sus diáconos se caerán, el predicador favorito cometerá errores, pero la palabra en el alma del creyente no fallará. No puede fallar. Discerniendo el cuerpo del Señor, dice el profeta. Jesús dijo una vez que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o entender. Y en otras palabras, usted no puede discernir el reino de Dios hasta que usted haya nacido de nuevo. Mensaje, el llamamiento de Abraham. Dice el profeta: Jesús dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vean ustedes lo que es la traducción correcta. No puede entender el reino de Dios. Alguien haciendo algo, mostrándole, y no puedes ver esto, y lo está viendo, pero no lo entiende. Y nunca sabrá lo que es el reino de Dios hasta que haya nacido de nuevo. Entonces entenderá lo que es. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a leer unas dos, hermano. Es que hay bastante tema aquí. Hay bastante tema aquí, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer algunas escrituras. Isaías 55:6. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como vuestros pensamientos, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Primera de Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hermano, por eso hay gente que reclama tener el nuevo nacimiento y discute con la palabra. Un ejemplo sencillo, que lo leímos aquí en Personificación del Cristianismo. Le dicen a la mujer, ¿me quiere decir que ahora no vas a usar estos pantaloncitos cortos? Bueno, la verdad es que tú eres mi amiga y yo, tienes razón, voy a seguir usando los pantalones cortos y la falda la voy a usar para la iglesia. Eso es personificación del cristianismo. Eso porque usted ha tenido solamente un cambio de pensamiento y un cambio de deseo tal vez. Pero la influencia mundana es más fuerte que la palabra. Pero cuando la palabra insemina su alma, hermano, usted mirará esa personalidad, mira a María o como se llame, o Perica, los palotes, o como se llame, mira tú, la escritura dice que es abominación a Jehová que la mujer use esta clase de ropa, ropa de hombre o ropa inmoral, que la mujer es culpable de adulterio, eso dice la escritura. En el día del juicio, si ella causa que un hombre la mire de la forma incorrecta. Entonces, como yo amo a ese Dios, yo quiero agradarle a él. Así que si yo no te agrado a ti con esta falda larga, bueno, puedes considerar dejar de ser mi amiga, no hay ningún problema. Pero yo amo al Señor y voy a servirle y voy a ser fiel en todo lo que pueda a su palabra. Pero eso lo hace la palabra en usted. Y usted no llora, pues mi amiga me dejó, mi hermano. Dice el profeta en el mensaje, ¿por qué clamas di? Dice que Moisés tuvo por más estima el vituperio de Cristo. Y dice el profeta, se fijó el vituperio de Cristo. O sea, cuando uno toma la palabra, uno es vituperado. Si uno sirve a Dios correctamente, uno llega a ser vituperado por el mundo. Si usted es un creyente y el mundo lo alaba o lo admira, o todavía quieren tener comunión con usted, dice el profeta en ese mensaje, es porque usted no está sirviendo, no ha servido a Dios bien o no está sirviendo a Dios en lo absoluto. La escritura dice que no podemos servir a dos señores, eh, no podemos poner la mano en el arado, no debemos poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Y hay muchas escrituras más, hermano. Entonces, si esto es hacia adelante solamente, ¿cómo lo hago, Señor? Porque me cuesta tanto. Mi familia va a dejar de hablarme, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Señor, ¿qué hago? Hermano, reciba la palabra en el alma y Dios tendrá gracia de usted. Como lo acabamos de leer. Mis caminos, que deje el impío su camino y se aparte del mal, de toda iniquidad, dice, y Dios tendrá misericordia. Dios tendrá misericordia, hermano. Otro ejemplo, un hombre, un creyente de este mensaje, que le pide a su esposa que use pantalones, hermano. El logo no está gobernando tus sentimientos, tus emociones. No, es que ella lo usa para mí, para agradarme a mí, y son creyentes, hermano. No, mi esposa se cortó el pelo para agradarme a mí. Hermano, ¿en qué condiciones estás en el camino de adopción? Puedes recorrer todo el camino, toda tu vida, pero no serás adoptado porque obediencia completa a la palabra es lo que nos da derecho a la señal. Y el hijo obediente debía probar ser obediente a su padre, a los deseos de su padre, para mostrar que él tomaría las mismas decisiones que su padre en los negocios. Entonces, si la escritura dice que es abominación que la mujer use ropa de hombre, o no es correcto que la mujer se corte su cabello o use maquillaje, y un hombre le está pidiendo, permitiendo o buscando una mujer para casarse, eh, y está buscando esa clase de mujer para casarse, eso revela lo que hay en su corazón, sus ambiciones y su carácter. ¿Por qué? Porque cuando una parte de la palabra, del logos, el Espíritu Santo, una parte de Dios llega a posicionarse en el centro de nuestro corazón nuevo, de nuestro espíritu nuevo, eso controlará incluso nuestras emociones, hermano. Hermano, ¿me va siguiendo? Hay gente que dice, no, yo ya no me congrego, pero Dios está conmigo. Hermano, no estás sirviendo a Dios correctamente. Yo no pago los diezmos porque no sé, y un montón de excusas. Hermano, no estás sirviendo a Dios correctamente porque el logos en usted traerá palabra sobre palabra sobre palabra, no manufacturándolo. Usted no va a pagar el diezmo y después va a estar diciendo por qué le di tanta plata. No, 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 no. No, no será así. Él gobernará nuestra emoción. Y si usted tiene ese pensamiento, bueno, hermano, es mejor que revise su caminar con Dios.
que se aparte del mal, que deje su mal camino y que Dios tenga misericordia de usted, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, son más elevados como el cielo lo es de la tierra, hermano. Y Él quiere que nosotros entremos en este ritmo, en la palabra, en el ritmo de la palabra, en el tic-tac de la palabra. No en el tic-tac al ritmo del mundo, no al ritmo de la esposa o al ritmo del esposo, al ritmo de la palabra. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Sigue diciendo la escritura. Y no todos, y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos concedió? Cosa que a corazón humano, a corazón de hombre no subió. No subió a corazón de hombre. O sea, en este caminar hay un cambio de corazón, un cambio de espíritu y un cambio de... y Él pone su propio espíritu en nosotros. Entonces, hay cosas que Dios nos predestinó a nosotros que no las puedes encontrar solamente en un cambio de corazón, en un cambio de pensamiento. No lo puedes encontrar en ese nivel. Hay cosas más profundas, hay cosas reveladas para nosotros, pero no con nuestra mente, no con nuestro deseo. Tenemos que ser transformados en nuestra mente, en nuestro deseo, por su gracia y misericordia, y sobre eso debe poner Él su espíritu, porque el espíritu nos revela todas las cosas. ¿Cuál espíritu? ¿El mío? No, el espíritu de Él, porque el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre. Usted puede mirar a un hombre en qué pasos anda, y si usted tiene algo de mundo, conoce el espíritu del hombre o el espíritu humano cómo opera, y usted puede decir, este hombre anda en drogas, o este hombre anda en adulterio, o este hombre anda en esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque yo conozco ese espíritu, porque un espíritu humano, y ese espíritu humano yo lo tengo, y yo también anduve en esas cosas. Entonces cuando el hombre empieza a actuar de esta manera, o la mujer actúa de esta manera, es porque están en cierto y cierto camino y en tal y tal circunstancia. Entonces, por causa del espíritu humano, usted puede saber las cosas del hombre. Pero ¿cómo sabemos las cosas de Dios? No puede ser por nuestro espíritu humano, porque son cosas que no subieron a corazón de hombre. Y son cosas que ojo no vio ni oído yo, ni subieron al corazón de hombre. Son cosas que Dios ha preordenado para los que le aman. ¿Ve? Gloria a Dios. Para los hombres, dice, para los que le aman. Dice, así, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ahora, no juzgado de nadie no significa que va a hacer lo que quiere y nadie le va a decir nada. No, hermano, si es un hombre espiritual, que el Espíritu Santo mora en él, el Espíritu Santo va a gobernar sus emociones. Fíjese lo sensible que pone el profeta ahí, ¿no? Pudo haber dicho gobernar sus ojos, gobernar su oído, gobernar cualquier cosa. Su imaginación, su memoria, no, pero puso sus emociones. El hombre espiritual gobierna el Espíritu Santo en él hasta las emociones. Y aquí nos dice la Escritura, pero el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque no hay nada que juzgarle, porque él no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu, y el Espíritu es el que nos trae a toda verdad y justicia, y trae palabra sobre palabra sobre palabra. ¿Quién puede acusar al espiritual de no congregarse? Si el Espíritu Santo lo hace a él congregarse, ¿quién puede acusar al espiritual de no aparejarse? Si el Espíritu Santo en él hace que se apareje, hace que esté orando, que esté buscando al Señor, el Espíritu Santo en usted. Entonces no hay nada de que juzgarlo. No significa que ay, yo soy espiritual y por eso dejo a esta esposa y tomo a esta otra esposa, después dejo a esta mujer y me meto con otra. Soy espiritual, nadie me debe juzgar, yo soy aquí el pastor, soy espiritual. No significa eso, hermano. No, si usted lo había leído así, entonces usted está en su propia mente. Porque no dice eso este texto. Dice, el espiritual no es juzgado de nadie. Gloria a Dios. ¿Dónde está esto? No es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de la palabra, Cristo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. No solo transformado en el Espíritu, sino cuando Él pone su Espíritu en nuestro Espíritu, eso es una vivificación del Espíritu. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando una parte de Dios, una parte del Lobo llega a estar en el centro de nuestro espíritu para gobernar nuestros corazones, somos vivificados por su espíritu. Y como está escrito en otra parte, y si el mismo espíritu de aquel que levantó si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, dice el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, gloria al Señor Jesucristo, por esta causa dice, gloria a Dios, y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese en esto, la herencia está en los santos, dice. Gloria a Dios. El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre es el espíritu de adopción. Eso está diciendo Pablo. Hay un espíritu de adopción, y ese espíritu es de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. Gloria a Dios. Eso nos mantiene listos para la adopción entonces, hermano. Romanos 8:23. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que Abba significa Padre, y dice Padre, Padre, Abba, Abba, Padre, Padre. Gloria a Dios. Dice Efesios 19, volviendo a Efesios 1, le hemos llegado al 18, para que sepáis cuál es la esperanza en los santos, dice, ¿verdad? Pues no habéis recibido, dice luego, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Ahora, esa fuerza que operó en Cristo, esa fuerza, dice, es una fuerza más grande que nosotros. Esta palabra aquí es un impulso que nos hace vivir la palabra. Un creyente nacido de nuevo comete un error y ni para pecar sirve. Él buscará un rincón donde llorar y pedir misericordia. A veces dirá, Señor, yo hasta aquí nomás llego, como Jeremías el profeta, y al rato lo verá usted llorando por los pasillos, llorando por los rincones, pidiéndole, Señor, perdóname, no debí decirlo, no debí hacerlo. Ese es el espíritu de adopción. Por el camino de adopción debemos caminar con el espíritu de adopción. ¿Es un cambio de pensamiento el espíritu de adopción? No. El espíritu es una persona. No es solo buenos pensamientos. ¿Es un cambio de deseo el espíritu de adopción? No. Es una persona.
que gobierna, que controla, que dirige, que guía, que toma decisiones, que reprende, que exhorta. ¿Me va siguiendo? Dice Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Luego dice en Juan 1:12, dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Hijos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Esta palabra opción, o que también la tenemos acá y esta fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Esta palabra es una fuerza, es un poder o opción o poder de hacer la decisión correcta. Hermano, Cristo hizo la decisión correcta porque en él moraba un espíritu que lo empujó a tomar la decisión correcta. Nosotros los creyentes, cuando tenemos el espíritu de adopción, el espíritu en nosotros, ese espíritu estando en nosotros nos hará siempre tomar la decisión correcta. Tengo una prueba, una batalla, tengo una decisión que tomar, el espíritu de adopción en mí me va a hacer tomar siempre la opción correcta. Esa es la palabra aquí. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad aquí es exousia. Viene del griego exousia, que quiere decir poder de opción o poder elegir. A los que creen en su nombre, porque dice, el texto dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder escoger ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Él puso un espíritu en nosotros que escogió que caminemos como hijos de Dios, que hablemos como hijos de Dios, que actuemos como hijos de Dios, que pensemos como hijos de Dios, que decidamos como hijos de Dios, que perdonemos como hijos de Dios, que oremos, que amemos como hijos de Dios, que nos congreguemos como hijos de Dios. Entonces cuando alguien viene y dice, no, yo ya no me congrego más, y lleva 40 años en el mensaje, hermano, o 40 años caminando, nos damos cuenta que esa persona nunca recibió el espíritu de adopción, nunca recibió el espíritu de hijo de Dios. Porque, como acabamos de leer, el Espíritu clama dentro de nosotros, Abba Padre. Él nos dio el Espíritu de Hijo. Y el Espíritu de Hijo de Dios, Él decide siempre por Dios, hacia la predestinación. Jesús dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. El Espíritu de Hijo, Él como Hijo, dijo, Señor, tengo que elegir, pero voy a elegir lo que tú quieras para mí, Señor. Si tú quieres que yo tome esta copa, la tomo. Fuera por mí, pase de mí. Pero mi opción está en esto. Lo que yo quiero, lo que tú quieras. Yo escojo lo que tú quieras. El espíritu del Hijo de Dios estaba rendido a la voluntad de Dios. Y si ese espíritu mora en nosotros, hará siempre la voluntad de Dios. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba Padre. Gloria a Dios. Dice Juan, 1 de Juan estábamos leyendo, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Dice luego, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Una cita. ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada? Dice el profeta. Pero si él es nacido de la misma manera que yo, entonces conocerá las cosas que yo sé. Amén. Oh, mi hermano, sí, Señor. Usted no puede decir un nudo en el árbol. Usted no puede decir un nudo en el árbol como nosotros movemos de un lado al otro
y estamos activos, usted no puede decir un nudo en el árbol como nosotros nos movemos de un lado al otro y estamos activos, tendrá que recibir nuestro tipo de vida para entenderlo. El nudo del árbol no entiende, tiene vida, es creación de Dios, pero no entiende cómo operamos nosotros porque tendría que tener el espíritu humano para saberlo. Amén. Con el mismo espíritu, la misma cosa con el espíritu, o no se puede entender. No hay necesidad de tratar de entenderlo todo, solamente venga primero a Él, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él lo dijo. Eso es entenderlo. No tiene que haber, dice, se tiene que haber nacido de nuevo para conocerlo. Dice en otro mensaje, conteniendo por la fe. Jesús dijo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entenderlo. Es un misterio. Es una cosa mística hasta que uno no nace de nuevo. Y allí la misma vida de Dios entra en usted, vida eterna, Zoe. La propia vida de Dios entra en usted y luego es una parte de Dios, es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y luego usted ve como Dios ve, usted cree como Dios cree. Entonces usted será una criatura nueva en Cristo Jesús. El Señor les bendiga ahora. Ahora yo creo que oraremos por los enfermos. Yo quiero preguntarle, fin de la cita. Cristo es el misterio de Dios revelado, dice. Y el nuevo nacimiento es Cristo, es Cristo, es una revelación. Dios le ha revelado a usted este gran misterio. Y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan todo ese grupo junto? Donde la revelación está perfectamente en armonía y Dios exactamente por medio de su palabra, a través de las mismas acciones, de las mismas cosas que él hizo, que él hacía, haciendo la palabra manifiesta. O si la iglesia solamente conociera su posición, sería un día. Luego el rapto sucedería cuando sepa lo que ella dice, será un día. Luego el rapto sucederá cuando ella sepa lo que ella es. Fin de la cita, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Padre, que nos ayudes, bendice tu presencia en nuestras vidas, Señor. El que ha tenido un cambio de pensamiento, que pueda procurar, Señor, si esto ha despertado un sentir en él, un cambio de deseo. Y el que tiene un cambio de deseo, Padre, que pueda clamar para recibir ese Espíritu Santo, para que gobierne aún nuestras emociones, Señor, para que gobierne aún nuestras vidas, Padre, nuestras decisiones, para que podamos dejar de altercar con tu palabra. Tu palabra dice que hay que congregarse y hay un montón de gente discutiendo con congregarse. Tu palabra dice que hay que diezmar y hay un montón de gente discutiendo con el diezmo. Hay textos que hablan de amar, de perdonar, y hay gente que no cree en restaurar, no cree en perdonar, no cree en amar, no cree en manifestar amor, Padre. Y la simple razón por la cual pasa esto es porque, tal vez no porque no son predestinados, no porque son hijos del diablo, sino simplemente porque no han entrado en las profundidades de ti, Señor, en este camino. Queremos caminar en el camino de la adopción con el espíritu de adopción en nosotros. Ese espíritu nos llevará a tomar decisiones correctas y eso nos traerá una total y completa obediencia a tu palabra. Tu espíritu en nosotros no fallará. Tu palabra en nosotros no fallará. Nosotros y tu palabra somos una continua falla. Si hay algún acierto en nosotros es por tu causa, es por causa de tu presencia, tu enseñanza, tu instrucción. Pero nosotros, Señor, no podemos producir nada bueno. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas cada vida y cada corazón en este caminar, en este peregrinar. Toma el control de estas palabras entrecortadas, Señor. Perdona a mi manera, Padre. Tal vez no es la mejor, pero yo quiero ayudar a tus hijos, Señor, a caminar correctamente. Que podamos llegar a esa adopción, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Están agradecidos con Dios? Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan un gran shalom. Espero que pronto ya eh, puedan comenzarse a ver los frutos de estas transmisiones en sus vidas, hermano, en sus vidas, en su caminar, en su forma de ver el mensaje, en su forma de comprender el mensaje, que se abra para usted y usted pueda caminar de una manera que le agrade más a nuestro Padre Celestial. Ese es mi deseo, eso es lo que busco y persigo con esto, hermano. Un gran shalom.
Somente crer na palavra revelada, essa mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não dê ouvido aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecido, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer na palavra revelada, nesta mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não ter ouvidos aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria.